En este canal ya te hablé un montón sobre prensa. El primer video fue cómo prensar sin prensas, usando sogas, usando elásticos, usando cintas, usando cualquier otra cosa que no sea una prensa. En el segundo video te mostré qué es una prensa, qué es la prensa típica del carpintero, el sargento del carpintero o la prensa tipo F. Después en el tercer video te hablé de todo tipo de prensas rápidas, que son como la evolución de la prensa del carpintero. Y como el mundo de las prensas es infinito, en este cuarto video te voy a mostrar todo tipo de prensas para usos bastante más específicos. Así que este video se podría llamar como la carrera infinita por tener prensas que no siempre necesito. Y la realidad es que sí, no siempre necesitamos este tipo de prensas y muchas de estas acciones se pueden hacer con las prensas clásicas. Así que no te desesperes. Pero en esto de la carpintería y básicamente cualquier oficio, tener la herramienta específica que te resuelve una acción de manera precisa es realmente un diferencial. Así que si bien muchas de las acciones se pueden hacer con otro tipo de prensas, muchas veces tener la herramienta específica hace la diferencia. Así que vamos a hacer este recorrido por las prensas raras. Bueno, para comenzar con este recorrido vamos por estas que son las primeras que vamos a tocar, que se llaman las prensas de caño. En este caso es una prensa que yo no tengo y me la prestó Bruno del canal El Taller de Nino, que es un colega, que te dejo acá la tarjeta para que vayas a visitar su canal, que está buenísimo. Las prensas de caño normalmente vienen con dos partes, una que es fija y otra que es móvil. La parte móvil viene con estas chavetas acá que apretándolas son la parte que traba y me permite moverla hasta que la suelto y quedan fijas. En este caso lo que se forma es la garganta. La garganta se ve completada por este caño. En este caso es un caño de iluminación, puede ser un caño galvanizado de agua o de gas. Normalmente se utilizan caños de gas, que son los más fuertes, y va roscada en esta parte de acá. Entonces esta parte queda fija y esta parte queda móvil. El largo de la prensa va a estar dado por el largo del caño. Es decir, si yo le pongo un caño de 2 metros, tengo una prensa de 2 metros. En este caso, como pueden ver, es una prensa más o menos de 60 centímetros y se podría cambiar el caño para hacer una más larga. Eso es una cosa que es bastante buena porque en este caso es versatilidad total en el largo de la prensa. En este caso la mordaza fija lo que tiene es este tornillo que me permite avanzar esta parte móvil de la mordaza fija, que lo que me va a permitir hacer es básicamente prensar entre las dos mordazas. Este tipo de prensas se utilizan muchísimo para hacer entablonado, es decir, poner un montón de maderas una al lado de la otra y hacer presión. Dado que se suele utilizar para hacer distancias largas, es decir, yo tengo que hacer una mesa de 1 metro de ancho con prensas de 1 metro, de un caño de 1 metro, podría prensarlas tranquilamente. Y como siempre en el mundo de las prensas existen versiones mejores, peores. En este caso existen este tipo de prensas que el sistema de funcionamiento es bastante parecido. Es decir, tenemos una mordaza fija que tiene un tornillo que ajusta a esta parte que se mueve girando esta varilla roscada. Lo que termina sucediendo es que esta parte empieza a moverse. Y después tenemos esta parte que es semifija, semimóvil, que a través de este perno me permite fijar en esta barra la distancia en la que yo quiero que este tope se encuentre. Si yo paso el perno por acá, ahí, y queda fija. Este tipo de prensas tiene este alma, que es lo que se llama, le da nombre, que es la prensa de solera. Tiene esta solera que se llama en forma de T, que es un perfil de T, que lo que le otorga, más allá de su peso y su tamaño, es una extrema rigidez. En este caso la solera mide 1,10 metros, es decir que yo tengo 1,10 metros de prensado útil, llamémosle. Y lo que logra este tipo de perfil es que esto no se curve, pero no hay chance de que por más fuerza que nosotros hagamos entre las mordazas de la garganta, no hay chance de que se curve, lo cual es extremadamente útil. Este tipo de prensas tienen dos ventajas muy importantes. Una es que el techo de la T del perfil de solera es plano, es decir que nosotros podemos apoyar nuestras maderas acá, prensar, y esto nos va a servir como plano de referencia para poder hacer que nuestro tablero quede plano. Y la segunda ventaja que viene atada a esto es que al ser un perfil en T, no hay ninguna chance de que este plano que se forma acá se modifique. Es decir que si yo hago fuerza entre las dos mordazas, este eje de acá no se va a curvar de la manera que se suelen curvar las prensas. Y eso es particularmente importante en los entablonados, porque si nosotros estamos haciendo fuerza entre las dos mordazas y el eje de la prensa se curva, en este caso es una curva para abajo,
Lo que va a terminar haciendo el tablero es tender a hacer una curva para arriba, física pura, acción y reacción. Y eso lo que va a hacer es que nosotros vamos a tener que tratar de compensar esa fuerza, poniendo vigas que crucen el tablero, uniéndola ante los extremos, compensando esa fuerza central de la curva para bajarla, para que quede completamente plano y que el adhesivo haga contacto perfecto entre las dos caras. O sea, hacer el tablero plano con una prensa que tiene el eje que se mueve requiere de un prensado posterior y agregarle muchísimas más cosas que con este tipo de prensas que no se mueven y que son completamente rígidas nosotros nos evitamos un montón de ese trabajo. Bueno, el modo de uso de este tipo de prensas para entablonar es: primero colocamos los cortes de madera que tenemos que entablonar, luego modificamos esto hasta el punto más cercano y cortamos con el perno. Y luego lo que tenemos que hacer es con las manivelas hacer el prensado. Y siguiendo con las prensas para entablonar, tenemos este modelo que se llama Uniclamp de la marca Besi. Este tipo de prensas está muy emparentado con las prensas de tipo F, dado que tiene una mordaza fija, una mordaza móvil, una guía y un tornillo que me permite ajustar a la longitud. En este caso mide 60 centímetros. Si bien son parecidas a la prensa F, este tipo de prensas tienen la particularidad de que la fuerza que hace entre las dos mordazas las hace de manera completamente plana y en toda la superficie. Como podemos ver adentro, en los dos lados tienen la mordaza que hace fuerza en toda la superficie. Comparado con una prensa F que ya vimos en el primer video, que la fuerza la hace entre los dos puntos de la mordaza. En este caso, la fuerza la hace con toda la zapata, entonces el apoyo y el soporte de la fuerza es completamente plano, que lo cual lo hace ideal para hacer entablanado, como vimos con la prensa de solera, que es muy importante que la fuerza sea plana para que no haya curvaturas. Las prensas también tienen la zapata, como se puede ver, bastante más ancha, entonces lo que nos permite también es hacer el prensado en superficies donde el apoyo es mínimo, por ejemplo así, y si nosotros ajustamos, lo que vamos a ver es que esto se va a prensar y no se va a curvar. Así que nosotros podemos hacer fuerza plana en una superficie de agarre muy chica, como puede ser una parte que sobresale de un mueble o como sea, pero lo que nos garantizamos con este tipo de prensa es que la fuerza que va a estar haciendo es completamente plana, es decir, que no vamos a tener que estar compensando la fuerza que hace el tablero para que quede derecho. Bueno, esto es una prensa de tipo C o tipo G, depende de donde la vean. Como ya vimos en las prensas F, la figura que genera la prensa es la letra que le corresponde y es más fácil conseguirlas así. El tipo de prensas tiene esta garganta que es fija, todo un mismo material, y la medida la va variando la varilla roscada. Así que tiene una medida máxima que es el ancho total de la garganta, que en este caso es de 4 pulgadas o 10 centímetros de punta a punta. O sea, si yo la abro completamente tiene 10 centímetros. Obviamente vienen de otras medidas. Las hay más grandes como esta, que es de 6 pulgadas. Y las hay, por ejemplo, mucho más chiquitas, que esta es de 2 pulgadas. Y obviamente hay también diferencias de materiales. Por ejemplo, estas que es de fundición, que son muchísimo más robustas. Y las hay de plástico. Este tipo de prensa está creada para hacer fuerza muy puntual. Es decir, que la fuerza está solo dada entre estos dos puntos y dependiendo del material es la cantidad de fuerza que podemos hacer. En este caso, estas prensas que son de fundición son realmente robustísimas, o sea, podemos hacer un montón de fuerza. Con solo mover esta manivela acá abajo vamos a ir cerrando y haciendo un montón de fuerza, realmente un montón de fuerza. Si en cambio usamos estas que son de plástico, es muy probable que este tipo de material sea bastante flexible, sobre todo en el perno y la rosca, lo cual va a hacer que esto dure realmente muy poco y la fuerza que podemos hacer es mínima. Como pueden ver, por ejemplo, yo la ajusto acá y automáticamente este perno ya empezó a doblarse, no está haciendo fuerza en el lugar indicado. Eso significa que esta prensa realmente no sirve, es tirar la plata. En cambio, estas prensas duran para toda la vida porque son súper robustas y podemos hacer toda la fuerza que necesitemos a través de las manivelas. Perfectamente alineado, perfectamente el eje no se mueve. Así que es muy importante el material de lo que están compuestas estas prensas. En un taller de carpintería se pueden usar para prensar básicamente cualquier cosa que entre acá, pero el uso común que se le suele dar es de ayuda para alinear las tablas en un entablonado.
Otro tipo de prensa específica pero muy útil son las prensas esquineras, que son estas prensas, que constan de dos mordazas que suelen estar alineadas a 90 grados. A través de estas manivelas yo puedo ir alineando las dos pedazos de madera para que estas dos maderas me queden a 90 grados para que yo pueda hacer encastres, pueda pasar tornillos o simplemente sostener dos piezas a 90 grados. Es decir, que con estas prensas se logra poder poner estas dos maderas, por ejemplo, a 90 grados. Eso significa que yo podría aquí poner unos tornillos y que estas maderas estén siempre alineadas y sobre todo sostenidas, es decir, yo las tengo fijas. Bueno, pero ¿qué pasa si yo quiero tener la misma funcionalidad de una prensa esquinera pero que no esté a 90 grados fijo? Para eso existen estas prensas esquineras móviles, es decir, que tiene este tornillo que me permite ajustarla y va desde 180 grados hasta 45 grados. De esta manera tengo la misma funcionalidad con las dos mordazas, que puedo moverlas con estas manivelas, y una vez fijado el tornillo al ángulo que queramos, el ángulo que se genera acá va a ser el que necesitemos. Y siguiendo con las prensas esquineras tenemos también estas bellezas que se llaman prensas esquineras rápidas. Constan de esta manivela acá que me permite apretar este resorte, que es el resorte que hace tensión. Y acá lo que tenemos es el mismo sistema de las prensas esquineras, pero completamente móvil. Eso significa que nosotros podemos poner una madera de un lado y esta madera del otro, y automáticamente hace la función de la prensa esquinera sin tener que ajustar ninguna manivela. Otro tipo de prensas muy bueno de tener en el taller son estas que se llaman bridas o prensas de sujeción rápida. Una cosa buena que tienen estas prensas es que tienen esta base que me permite atornillarla a cualquier superficie, como puede ser nuestro banco de trabajo o un carro cuadrador o cualquier tipo de plantilla, y lo que hacen estas prensas es hacer fuerza a través de esta parte para poder sujetar. En este caso es con esta manivela que, subiéndola, lo que hace este sistema es bajar y hacer fuerza. También las hay de este tipo que es al revés, que es bajando hacemos la misma fuerza, en este caso con este mismo perno. Esta, por ejemplo, también trae la base para poder atornillarla a cualquier lado, pero además trae este sistema que es removible a través de este tornillo, que me permite utilizar lo que se llama los bench dogs, lo que traducido al criollo sería hacerle agujeros a la tapa de nuestra mesa de trabajo para poder incrustar este tipo de cilindros y que esta prensa quede fija para poder después hacer fuerza. Traducción larga. Obviamente este sistema es removible a través de este tornillo y esta manivela. Esta manivela también sirve para poder agarrarlo desde abajo y quede completamente fija a través de nuestro bench dog. Y como siempre hay de diferentes tamaños y diferentes calidades. Por ejemplo, esta es una prensa de excelente calidad, de primera marca, que hace un montón de kilos de fuerza. Y después tenemos esta, que son las compradas en estos sitios de la República Popular China, que traen un montón de cosas lindas, pero que son súper chiquititas y que la fuerza que hacen es mínima. Sirve obviamente para sujetar cosas chicas, pero miren, el radio de acción es mínimo. Siguiendo con las prensas, también existen estas que se llaman prensas de madera. No conozco el nombre técnico de este tipo de prensa, que constan de estas dos mordazas. Suelen tener una medida de largo, en este caso son 4 pulgadas, que son aproximadamente 10 centímetros, y después una amplitud de lo que sería la garganta. Y constan de este tipo de agarre, que son dos varillas roscadas, unidas por estos mangos que giran, que si se fijan, una gira para un lado y la otra gira para el otro, y eso lo que hace es que uno puede prensar de manera paralela entre las dos mordazas, pero también podría prensar, si quisiera, en otro tipo de ángulo. En este caso, por ejemplo, un ángulo bastante más puntual. La verdad es que me cuesta bastante encontrarle uso a este tipo de prensas en este taller, por lo menos a mí. Suelo utilizarlas como una manera de sostener tableros de manera vertical. Esto después se puede agarrar con una prensa a una mesa de trabajo, por ejemplo, y nos queda esta madera vertical para pegar cantos, para trabajar los cantos, como sea. Es un reemplazo, ponele, a una prensa tipo Moxon, que son las que suelen estar en los bancos de carpintero. Y también otro uso que le suelo dar es poder marcar alguna posición para, por ejemplo, para sostener un estante en un tablero de esta forma y usarlo para apoyar el estante, ya que aprovecho de esta superficie plana que queda completamente fija y bastante agarrada. Hacen bastante fuerza, la verdad. Estas que son chiquitas, apretándoles bien fuerte, la verdad es que no se mueven ni un poquito. Otro tipo de prensas es este, que se suele llamar prensa de soga, y esta es la forma hecha de herramienta del prensar con que usamos la tira de algodón, de esas que se usan para las persianas. Esto es la forma correcta, llamémosle, o hecha de herramienta. Este tipo de prensa suele venir con este aditamento de plástico que lo que hace es agarrarse de las cuatro esquinas de nuestro polígono a prensar, en este caso. Este tipo de prensas se suelen estirar todo lo necesario, ahí tenemos el rollo de cinta, y después una vez que ajustamos las dos trabas, tiene este mango que lo que hace es estirar lo necesario para poder prensar.
Y si lo que necesitamos es prensar superficies mucho más grandes o necesitamos hacer mucho más fuerza de lo que puede hacer la prensa de soga, existen este tipo de prensas o sogas que se suelen utilizar para atar cargas en camiones, etcétera, que lo que tiene es un sistema de cricket que lo que hace es extremada fuerza y viene con el cricket unido a una soga con un gancho, y por otro lado vienen un montón de metros de soga con otro gancho. Entonces, uniendo los ganchos y metiendo esta soga en el cricket, lo que podemos hacer es ajustar a la medida necesaria y con el cricket hacer toda la fuerza que necesitemos. Entonces, como vimos en el primer video de cómo prensar sin prensas, pensar con sogas es realmente muy útil porque la soga se adapta perfecto a la superficie que nosotros tenemos que prensar y eso nos va a garantizar un excelente trabajo. Así que este tipo de prensas también son muy útiles de tener. Bueno amigos, esto es todo lo que yo sé sobre prensas. Como vieron, desde prensar con una soga o con un pedazo de cinta hasta prensar con la prensa más específica, el mundo es súper vasto y complejo, así que es muy importante saber qué necesitamos, qué tarea tenemos que resolver y en función de eso saber si tenemos la prensa indicada o lo podemos resolver con cualquier otra prensa. Importa muchísimo la calidad de lo que compremos, es una inversión que hacemos, son herramientas que duran muchísimos años si las cuidamos, así que tengan en cuenta a la hora de comprar cualquier tipo de prensa que es una inversión. Si te gustó este video y si te gustó la serie de videos, por favor dale like, comenta, suscríbete al canal, recomendáselo a sus amigos, mandalo por palabra mensajera, pero todo eso, tanto a mí como a cualquier otro creador de contenido, nos sirve un montón, así que colaborame con eso. No tengo mucho más prensas para agregar, así que si aparece alguna en el futuro, quizás haya un nuevo video. Por lo pronto, nos vemos por ahí.